Muy bien, hermanos, en esta mañana vamos a estudiar y el tema en esta mañana se llama Jesús y los religiosos. Y como les estaba indicando, en esta mañana es de carácter urgente que podamos contestar algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuándo fue que iniciaron todas las religiones? Que nos preguntemos si un cristiano es un religioso. Si ser cristiano es lo mismo que ser religioso, si el cristianismo es religión. Es importante que nos preguntamos por qué la religión no puede salvarnos. Y en esta mañana, para poder contestar todas estas preguntas, tenemos que tener una base. Y la única base a la que podemos venir es, por supuesto, la Biblia, la palabra de Dios. No podemos ir a la historia porque, como dijo una vez el general MacArthur, la historia la escriben los ganadores, ¿verdad? Tú vas y escribes los libros que escribió Hitler, que escribieron los imperios, los que vencieron las guerras, son los que escriben la historia y escriben su versión de la historia. Pero si venimos a la palabra de Dios, venimos y encontramos la verdad escondida entre estas letras, entre estos números, entre todo lo que nos enseña la palabra de Dios. Amén. Amén. Todo lo que quieras saber tiene que ser en la Biblia. Y para poder encontrar el origen de todas las religiones, tenemos que ir al origen de la creación. Le voy a pedir que me acompañen sus Biblias al libro de Génesis y que lo tenga ahí. Libro de Génesis, capítulo 3. Y lo tenga ahí. Cuando lo encuentre, por favor, no lea, sino que me preste atención. Muchas personas abren la Biblia y se ponen a leer y a leer y a leer, y uno no está ni hablando nada de lo que está leyendo. Cuando Dios creó al hombre, y esto es importante que podamos entenderlo y seguir este hilo de pensamiento para poder entender el plan de Dios. Cuando Dios creó al hombre, puso en él un espíritu y un alma. Dios crea el cuerpo y el cuerpo es como una botella, ¿verdad? Como un envase, como un recipiente, pero ese cuerpo no tiene vida. Entonces Dios pone en él el alma y el espíritu, ¿verdad que sí? Y es mediante el espíritu que podemos tener contacto con Dios. ¿Por qué mediante el espíritu? Porque Dios es espíritu. Amén. Hasta ahí lo vamos entendiendo. Dios es espíritu y solo a través del espíritu podemos acercarnos y conocer quién es Dios. Cuando el hombre peca, cuando el hombre cae en pecado, inmediatamente muere espiritualmente. Cuando el hombre peca, muere espiritualmente, y desde los días de Adán y Eva, todos nacimos muertos espiritualmente. Todos nacemos muertos espiritualmente. Y vean lo que sucede en Génesis 3, versículo 6. Dice la palabra de Dios: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. En el momento que el hombre y la mujer pecan, toman conciencia de su pecado. Se dan cuenta que están desnudos, que están en vergüenza. ¿Y qué es lo que inmediatamente, lo primero que ellos hacen cuando pecan? ¿Qué es lo primero? Dice ahí. Entonces fueron abiertos los ojos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Lo primero que el hombre hace es querer taparse a sí mismo. Es lo primero que el ser humano cuando peca hace: querer cubrirse, querer taparse a sí mismo. Pero vamos a ver que Dios establece, después de esto, establece una vez y para siempre que el hombre no puede taparse su desnudez. El hombre no puede cubrir su vergüenza con un manto de religión. El hombre no puede taparse y esconderse su pecado. Y vemos ahí en el versículo 21. Vayamos al versículo 21 y vean lo que dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. ¿Y qué dice ahí, hermanos? ¿Qué dice?
y los vistió. Dios hizo túnicas de pieles y Dios los vistió. Entonces vemos que qué tipo y qué clase de vestidura es la que Dios quiere para nosotros. Dios no quiere que el hombre pueda taparse su vergüenza, su desnudez. Dios establece primero que la salvación viene de Dios. Segundo, que el hombre no puede taparse, sino que es Dios el que tiene que taparnos. Y lo tercero que Dios llega a establecer es que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Lo podemos leer en Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En Levítico 17:11 podemos leer que dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Vean qué increíble que hace 4000 años que se escribió esto. Hace 4000 años se escribió esto cuando todavía no se conocía ni se había descubierto la circulación de la sangre. No se había descubierto la circulación de la sangre, no se sabía que la sangre recorre todo el cuerpo, alimentándolo, llevando las partículas de oxígeno por todo el cuerpo, alimentando los tejidos, con los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, ¿verdad? Los leucocitos, todo esto no se había descubierto. Y la Biblia ya nos revelaba que la vida del hombre está en la sangre. La vida del hombre está en la sangre. Y dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y entonces Adán y Eva enseñan y acostumbran a sus hijos a acercarse a Dios y en los términos que Dios establece. Y vayamos a Génesis 4 y vemos que los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, buscan acercarse a Dios. Y podemos ver en los versículos del 3 al 5. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Ambos querían acercarse a Dios. Ambos querían agradar a Dios, ¿verdad? Y ambos le traen algo a Dios. Abel le trae un borrego, ¿verdad?, que sacrifica, ¿verdad? Y Caín trae el fruto de la tierra. ¿Por qué? Y la pregunta es, y que muchos se hacen, ¿por qué la ofrenda de Caín no agradó a Dios? ¿Acaso será que Caín no lo hacía de corazón? Porque si no lo hacía de corazón, entonces ¿por qué cuando Dios lo rechazó decayó su semblante? Eso es que se entristeció. ¿Por qué si no lo hacía de corazón? No es esa la respuesta. No era porque Caín no quería agradar a Dios, no era porque Caín no quería acercarse a Dios, no era porque Caín no lo hacía de corazón, fue porque Caín quiso acercarse a Dios en sus propios términos. Y Dios establece la forma en que desea que nosotros nos acerquemos a Él. Y a partir de Caín es que nacen todas las religiones, donde el hombre busca acercarse a Dios en sus propios términos. Y Caín es el padre de todas las religiones. La pregunta en esta mañana, religión, ¿qué es una religión? El que pueda apuntarlo, apúntelo ahí. Una religión es el intento del ser humano de tratar de agradar a Dios mediante sus buenas obras y sus sacrificios. Eso es la religión. El hombre intenta agradar a Dios a través de sus buenas obras y sus sacrificios. Pero la Biblia nos revela que el hombre ignora cómo debe buscar a Dios, y el hombre, al ignorar la Biblia, al ignorar la revelación de la Biblia, ¿quién es Dios? El hombre ignora quién es Dios, cómo es Dios y qué quiere Dios de mí.
Y cuando el hombre ignora esto, intenta acercarse a Dios bajo sus propias reglas, bajo sus propios ritos, bajo sus propios sacrificios, bajo sus propias ceremonias, bajo sus propias liturgias. El hombre empieza a acercarse a Dios mediante sus propios términos. Y piensan que de igual manera van a agradar a Dios. En Romanos 3:23 nos enseña la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos. Nosotros nacimos separados espiritualmente de Dios a causa del pecado. Nacimos espiritualmente, pero también la Biblia nos enseña en Eclesiastés 3:11: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y vean lo que dice ahí: y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios puso en el hombre, en el corazón del hombre, la eternidad. Dios puso la eternidad, y por eso el hombre vive con un vacío en su corazón. Vive con un vacío en su corazón. Y el ser humano intenta llenar ese vacío con dinero. El ser humano intenta llenar ese vacío con fama, con vanagloria, con popularidad, con plata, con mujeres, con sexo, con drogas, con alcohol. Con todo intenta llenar ese vacío, pero nada absolutamente lo puede llenar. Con novios, con mujeres, con hombres, con de todo intenta llenarlo. Yo viví años tratando de llenar ese vacío. Y tanto quería llenarlo que le entré a todo. 4x4. Era todo terreno. A todo le entraba. Y nada, escúchenme bien, nada puede llenar el vacío que hay en el corazón del ser humano. Y seguimos vacíos. Y Jesús nos dijo en Juan, cuando hablaba con la mujer samaritana, ¿verdad? Le dijo en Juan 4. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. El ser humano siempre va a tener sed. Dele dinero y va a querer más dinero. Dele sexo y va a querer más sexo. Dele bienes y riquezas y va a querer más. Dele fama y popularidad y va a querer más. Siempre va a querer más. El ser humano no va a quedar satisfecho. Siempre va a volver a tener sed. Es igual como dicen con un asesino igual, corazón perverso, mata a un hombre y después de que mata a un hombre quiere más y quiere más y quiere más y se vuelven psicópatas y enfermos. Una persona que se masturba una vez y quiere más y quiere más y quiere más. Una persona ve pornografía y dice: voy a ver una vez para ver de qué se trata, y después no lo sacan del cuarto, ¿verdad? Padres cuiden a sus hijos y los dan muy metidos en el cuarto con la computadora. Es más, les digo a los padres: no permitan a sus hijos quedarse en la noche, cuando ustedes se acuestan, pegados a la computadora. ¿Qué estoy haciendo un trabajo del colegio? ¿A quién va a engañar? ¿Por qué no lo hizo temprano? ¿Por qué cuando me voy a ir a dormir? Quítenle la computadora, quítenles el internet, quítenles el celular, quítenles todo. Hermanos, porque así es el diablo. Usted puede ver pornografía en cuestión de segundos. En cuestión de segundos. Y a los padres les digo: quítenselos. Porque empieza una vez y sigue más, y quiere más, y quiere más, y quiere más. Siempre va a volver a tener sed. Pero Jesús le dijo: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es decir, que lo que Cristo nos da la llenura que necesita mi corazón lleno de eternidad. Jesús da algo que te llena para vida eterna. Es solo Cristo. ¿Por qué Jesús vino al mundo? Jesús vino al mundo, escúcheme bien, ¿a qué creen que vino? No solamente vino a morir en una cruz por nuestros pecados, vino también a revelarnos al Padre. Vino a revelarnos la forma en que debemos acercarnos al Padre. Cristo vino a revelarnos la forma en que debíamos adorar. Cuando Jesús estaba con la mujer samaritana,
Y la mujer samaritana le dice, es que dicen los judíos que donde se debe adorar es allá en Jerusalén, y nosotros decimos que es aquí, ¿verdad?, donde nuestros padres nos dio la herencia. Y Jesús le dijo, entiende, mujer, no es ni en Samaria ni en Jerusalén, no es ni en la iglesia católica ni en la iglesia evangélica, no es ni con los mormones ni con los testigos, no es ni en un credo ni en una religión donde se adora a Dios. Mi Padre es espíritu. Mi Padre es espíritu. Y mi Padre está aquí conmigo en la iglesia, está conmigo en la casa, cuando voy al trabajo, cuando estoy en un restaurante. Mi Padre es espíritu. En todo lugar donde yo esté, Él camina conmigo para adorarle. Él no está confinado a un edificio. Nos han enseñado que en ese lugar o en tal edificio es donde está Dios. Y cuando entramos a ese lugar tenemos respeto porque ahí es donde mora Dios. ¿Cómo podemos creer que Dios mora en un edificio o en una estructura, por favor? ¿Cómo se nos ocurre creer que Dios está encerrado en un lugar? Dios no puede morar dentro de un edificio, de una casa o de un templo. Eso es una blasfemia a su nombre. Dios no lo podemos encerrar, ni encajonar, ni limitar en un lugar. Dios es espíritu, Él está en todo lugar. Y Dios dice, y Dios es espíritu, y es necesario que los que se acerquen a adorarle lo hagan en espíritu y en verdad. ¿Se dan cuenta? El hombre es incorregiblemente religioso. El hombre es incorregiblemente religioso. Freud, el psicólogo muy reconocido, dijo que el hombre era tan religioso debido a sus temores y sus miedos a lo desconocido. Y Freud en una parte tiene razón y en otra no. Tiene razón en decir que el hombre es incorregiblemente religioso. No tiene razón al creer que es por sus temores y por su miedo. El hombre es religioso, siempre lo ha sido, debido a que Dios puso en él la eternidad. Si un hombre, una mujer no conoce a Dios, ¿qué hace? Se inventa uno o se levanta uno y va y adora un árbol, y va y se levanta un dinosaurio y lo adora, y va y pone un becerrito de oro, y pone alguna figura hecha en plata, en oro, en barro, ¿verdad? Los griegos que eran la cuna innata del intelecto humano, tenían cientos de dioses, miles de dioses. Los romanos tenían cientos de dioses. Y empezaron a adorar a los hombres, a los césares romanos, los adoraban como Dios. Y el hombre no es Dios. El ser humano no es Dios. ¿Cómo sabemos que no es Dios? Porque nos da la conciencia. Tú sabes que no eres Dios y yo sé que no soy Dios. Porque si tú fueras Dios, tú mismo te hubieras creado. Pero tú no te creaste y tú no te diste la vida. Tú no tienes control sobre tu vida. No tienes control sobre tu muerte. No tienes control sobre las circunstancias que están a tu alrededor. Tú no eres Dios, porque no somos autónomos. No somos autónomos. Y el ser humano siempre ha sido creado con la eternidad en su corazón, y forzosamente se ve obligado a adorar algo. Siempre. Y traemos eso. Todo el ser humano trae eso, de que sabe en su corazón que existe algo más. Que existe algo más, algo más allá. Los egipcios, los babilonios, los sumerios, los hindúes, los lamas, todos cuando enterraban a sus muertos les ponían una espada, o les ponían riqueza, o les ponían comida, ¿verdad? Creyendo que todas estas cosas se las iban a llevar al más allá. Porque todos tenían en su mente la certeza de que había algo más después de la muerte. Todos, desde los tiempos antiguos del ser humano. Todas las culturas, todos siempre han tenido la certeza de que hay algo más. Hay algo más, que esta vida es solo un peregrinaje, que no todo acaba en la muerte. Y es precisamente porque han sido creados con la eternidad en su corazón, y el alma de ellos está tan vacía. Solo Cristo puede llenar. Cuando vamos y vemos lo que son los ídolos, acompáñenme al Salmo 115. Salmo 115. Y la Biblia nos habla sobre los ídolos.
sobre la adoración que rinden los hombres. Y quiero que leamos este texto clarísimo en el Salmo 115, amén, versículo 3. Dice la palabra de Dios, Salmo 115, versículo 3, nuestro Dios está en los cielos. ¿Verdad lo que dice? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Vea qué ataque más claro hace la Biblia hacia los ídolos, hacia las imágenes, hacia las estatuas. Tienen ojos y no ven, oídos y no escuchan, garganta pero no hablan. Y dice, semejantes a ellos son los que en ellos creen. ¿Qué está diciendo la palabra? Que los que adoran ídolos, imágenes, estatuas, están ciegos, sordos y mudos. No tienen vida, están muertos. Vean qué ataque más claro. ¿Cómo el ser humano va a ser un ídolo, una imagen, un muñeco, una estatua de una representación divina? ¿Cómo? Primero preguntémonos, ¿quién hizo ese muñeco? Tú verás, bueno, será un señor que trabaja el barro, que trabaja la piedra. Fíjense lo que les estoy diciendo. El ser humano construye una representación de Dios, la pinta, la vende, ahí van, la compran, la meten en su casa y se le hincan y le adoran. ¿Cómo es esto posible? Es absurdo, es ilógico y es irracional. Creer que Dios puede morar dentro de esa estatua, creer que Dios está en esa estatua, es absurdo. Y así de pagano es el corazón del hombre. Éxodo 24:5 nos dice, y es ignorancia la palabra, no te harás imagen. Lo primero, cuando Dios da los mandamientos, lo primero que le quiere enseñar al hombre es esto: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba del cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Y por pura ignorancia el ser humano va y hace eso. Y ahí llevan su estampita y le pegan besitos y le oran. Es ignorancia de la revelación de la palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y un ser religioso? ¿Verdad? Es interesante, cuando hablamos de cristianismo, inmediatamente la gente lo asocia con religión. ¿Se dan cuenta? Cuando tú te acercas a alguien y le dice, quiero hablarle de Cristo, le dice, no, yo que no quiero saber de religiones, y asocian a Cristo con la religión. Y hay un error en esto. La palabra religión, en su raíz etimológica, proviene de dos raíces latinas: re, que significa volver a, y ligos, que significa unir algo que está separado. Re, ligos, significa en total volver a unir algo que está separado. Eso es la religión. La religión busca, una persona religiosa busca volver a unirse a Dios mediante, claro, el sistema de su religión, ¿verdad? Si es budista, ¿verdad?, busca acercarse a Dios, ¿verdad?, se sienta frente al gordito ahí, palocito, y le ora, ¿verdad? Si es maometano, de acuerdo a su religión; si es católico, de acuerdo a las costumbres y tradiciones de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Buscan acercarse a Dios mediante el sistema de su religión. El cristiano no es un ser religioso, porque el cristiano ya ha sido unido a Dios, ya ha sido unido al cuerpo de Cristo mediante la sangre de Cristo. Dice en Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo.
Aquel que viene a la cruz y mira a ese hombre en la cruz, justo, sin mancha, que entregó su vida, y cree en Él y tiene fe en Él, dice la palabra de Dios, que entonces ese hombre recibe el perdón de sus pecados y comienza a tener una vida nueva. La sangre de Cristo le limpia, mediante la sangre Él es salvo, ¿verdad? Y Dios nos ofrece, escúchame bien, Dios nos ofrece el perdón a través de su Hijo Jesucristo. No mediante lo que el hombre crea conveniente, sino en la fe en el unigénito Hijo de Dios. Esto es la gracia. Sois salvos mediante la fe en Jesucristo. Esto es la gracia. Una persona puede decir, pero no es justo. ¿Por qué Jesús, aquel hombre asesino, parrandero, ladrón, mentiroso, violador, póngale el adjetivo que quiera, que moría a la par de Cristo en una cruz, ese hombre que fue malo toda su vida, ese hombre que fue malvado, ese hombre que era malo, ¿por qué ese hombre antes de morir Dios le perdona y recibe la salvación? Y tal vez yo, que he sido bueno toda mi vida, tal vez no me salve? No me parece justo, podría pensar alguno. Y es que si resulta que lo vemos de esta forma, no estamos entendiendo qué es la gracia. Porque si fuera por lo que yo he sido, entonces si Dios dijera, bueno, este hombre ha sido malo, se va al infierno, este no sirve, va al infierno, esta mujer, sí, a tonta como anda, esta va al infierno, pero esta es buena, esta se porta bien, esta va para el cielo, tú sí y tú no. Si fuera así, entonces ya no sería gracia, sería deuda. Dios salvaría por deuda. Por los que sí hicieron algo, entonces Dios está en deuda, tiene que darles la salvación, y no sería gracia. Y entonces olvidamos que es gracia. Gracia, la palabra charis en el griego es favor no merecido. Favor no merecido. Él nos regala a su Hijo, Él nos regala la salvación a través de su Hijo, y lo único que tenemos que hacer es tomar a su Hijo y recibirlo y creer y seguirle. Pero el hombre no quiere esto, el hombre no quiere nada gratis. El hombre quiere ganarse su salvación, quiere hacer peregrinación, quiere caminar de rodillas, quiere golpearse, quiere pagar, quiere comprar, quiere dar dinero. El hombre no quiere nada gratis, él quiere buscar taparse su desnudez. Cuando Cristo vino a la tierra, ¿están conmigo? Amén. Cuando Cristo vino a la tierra, había un grupo de personas religiosas que se llamaban los fariseos. Estos hombres diezmaban, asistían siempre al culto, nunca faltaban, siempre cargaban la Biblia, siempre eran de los más religiosos, ¿verdad? Esos que usted ve que no faltan en su costumbre. Y vamos a ver cómo Cristo cuando vino, Cristo no atacó a los comunistas, ni a los rebeldes, ni a los neoliberales. Cristo atacó a este grupo de religiosos llamados los fariseos. Y encontramos en la Biblia, vayamos a Mateo, encontramos Mateo 23, en la Biblia, las características de estos religiosos. Y en esta mañana vamos a leer estas características, y si alguno, hermanos, escúchenme, si alguno le queda el saco, que se lo ponga. Mateo capítulo 23. Al que le cae el guante, como dicen por ahí, que se lo plante. Mateo 23. Lo primero que Jesús nos enseña de las características de los religiosos es que las personas religiosas, escúchenme bien, hermano, esto estoy hablando probablemente de más de uno de aquí, los religiosos son hipócritas. Son hipócritas. Dice Mateo 23, versículo 27 y 28. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de inmundicia, de muertos y de toda inmundicia. ¿Quiénes son los religiosos? Aquellos que cumplen con su religión, pero tienen un amante.
pero cargan su pancha de tequila, de guaro, casi. Que van a la iglesia y salen de aquí y hablan malas palabras. Que vienen al culto, levantan las manos, pero salen de aquí y roban y mienten. Que vienen a la iglesia, pero andan con 2 o 3 mujeres. Que se masturban, que ven pornografía. Que vienen a la iglesia, leen la Biblia, dicen aleluya, gloria a Dios, cantos de júbilo, de adoración, brinca, salta, danza, y sale de aquí y se la echa para arriba, se fuma el cigarro, se mete el puro. Esos son los religiosos, gente hipócrita que tiene una doble vida, una doble vida, una doble moral. ¿Y cómo los compara Jesús? Jesús dice, parecen sepulcros blanqueados. Usted va a un sepulcro, usted va a un lugar, un cementerio, donde tiene esos sepulcros blancos, usted lo ve por fuera limpio, blanco, pintadito, el angelito con flores, ¿verdad? Por fuera se ve lindo, pero abra la puerta y métase. ¿Qué va a encontrar? Una hediondez ha muerto. Solo restos de un ser que está muerto. Así compara Jesús a los religiosos. En segundo lugar, la palabra nos enseña que los religiosos no conocen su religión. Son personas ciegas que no entran al reino ni dejan entrar a nadie. Son ciegas. Son personas que dicen, a mí no me toque mi religión, a mí no se meta conmigo, pero no conoce su religión y no permite que ni su familia ni que ellos entren al reino de Dios. Son personas que no conocen y no dejan a nadie entrar. Y yo he conocido personas que me dicen, yo no puedo ir a la iglesia porque mi papá y mi mamá son de esta religión y no me dejan asistir, y no conocen ni siquiera su propia religión. Vean lo que dice Mateo 23, versículo 13. Versículo 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Son ciegos, son fanáticos. Son fanáticos. Pregúntele, haga la prueba. Pregúntele a una persona católica qué significa la misa, cuál es el significado original de la misa. Pregúntale y 1 de cada 1000 te va a responder qué es. Ve a la iglesia protestante, a la iglesia evangélica. Vayan a la iglesia evangélica, a los evangélicos, y pregúntales qué significa o en qué se basa la justificación por la fe. Y no saben qué es la justificación por la fe. Ve y pregúntale a un mormón, ¿verdad? Y dile y háblale que sí es cierto que entonces nosotros seremos, y que ellos nos enseñan que seremos dioses. Y él te dirá, ¿de qué estás hablando? Y vos le decís, es que no sabes eso. Que en el libro mormón dice que somos deidificados, que seremos convertidos en dioses. Pregúntale a un testigo de Jehová. Cuando el testigo de Jehová se acerca a tocar tu casa, sale y dile, es cierto que ustedes enseñan que los 144,000 que habla la Biblia son los testigos que serán salvos, y que solo los testigos de Jehová, que serán 144,000 contados en número, serán los salvos. Y te dirán si es cierto. Él dice, entonces contéstame, si ahora son 6 millones de testigos de Jehová y ustedes enseñan que solo 144,000 son salvos, usted me está invitando a su religión cuando usted ni siquiera sabe que va a ir al cielo. Cuestión de números. Y se va a quedar y te va a decir, toma el librito y me voy. El otro día yo se lo dije a una persona que conozco y se enojó conmigo. No me contestó, pero se enojó conmigo. Y hermanos, son religiosos que no conocen, ni siquiera conocen su sistema. Son personas que no conocen su sistema. Agarren más de uno y díganle, en la Biblia dice esto y esto, y están jeteando. No conocen la palabra de Dios, por eso ignoran la palabra de Dios. Y eso es fanatismo. Eso es fanatismo, es ceguera espiritual. En tercer lugar, nos enseña la palabra, y Jesús dice que los religiosos son las personas que siempre intentan comprar su salvación, comprar su perdón. En Mateo capítulo 23, versículo 23, dice la palabra, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer,
sin dejar de hacer aquello. ¿Quiénes son? Aquellos que van y va esa mujer y ese hombre bien religioso, cargando, ¿verdad? Cumpliendo y pagando su platica y dando, mire, yo doy tanto y yo diezmo tanto, pero en el trabajo explota a sus empleados, pero trata mal a su sirvienta. Y ahí está la mujer finita, ¿verdad? Que toda llena de joyas, parece árbol de Navidad, puras joyas, ¿verdad? Y diezma y da su platica y yo vengo en mi carrito y vean, yo ayudo, yo doy esto, pero trata mal a sus hijos, pero es injusta. Entonces no se puede, dice la palabra de Dios, no hay justicia. En cuarto lugar, la palabra nos enseña, y esto es la más importante para que usted conozca a una persona religiosa. La palabra nos enseña que los hombres y las mujeres religiosos siempre agregan tradiciones de los hombres a la palabra de Dios. Vayamos a Marcos capítulo 7. Marcos 7 versículo 6. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra. Vean lo que dice ahí: enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y dice el versículo 9: les decía también, vean lo que dice: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Qué nos dice la palabra? Que el hombre, para cumplir su tradición, invalida la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Es increíble. Cuando en los tiempos de Jesús, cuando hubo un periodo que se llama el periodo intertestamentario, el periodo de silencio, que fue los 300 años antes de que llegara Cristo, los hombres y los fariseos, los escribas, que fue cuando nació todo esto, le agregaron más de 600 mandamientos o 600 ritos o leyes a la ley de Moisés. Más de 600 le agregaron. Y una de esas fue que habían agregado que antes de comer tenían que lavarse las manos para poder comer, porque si no la comida que ingresaba era impura. Y entonces ven a los discípulos que comen el pan, ¿verdad? Y dicen: y estos que no se lavaron las manos, les dice a Jesús, estos que se lavaron las manos y se contaminan. Y Jesús se vuelve y les dice: hipócritas, no es lo que entra al hombre lo que contamina, sino lo que sale de él. Y entonces vemos que el ser humano mete y agrega tradiciones que no son de la palabra de Dios. Ustedes sabían que durante los primeros 400 años del cristianismo, cuando nació la iglesia no habían templos y no habían congregaciones, sino que se reunían en casas, se agregaban todos, oraban, se alimentaban, se edificaban, comían, fraternizaban. Y después, cuando el emperador Constantino abrazó el cristianismo, él absorbió el cristianismo y lo hizo parte del Imperio Romano, y dejó de ser el Imperio Romano y se convirtió en el nuevo imperio, el nuevo sacramento católico romano. Y entonces, ¿sabían ustedes que desde los tiempos de Constantino, durante 15 siglos se cerró la Biblia? ¿Sabían ustedes eso? Se cerró la Biblia. Y empezaron a inventar y a meter tradiciones que no están en la palabra de Dios. Y fue entonces cuando surgió la reforma protestante, cuando vino Lutero y leyó la Biblia y empezó: ¿qué es esto? Y entonces que empezaron a matar a aquellos que leían la Biblia. A todo aquel que leía la Biblia los empezaban a perseguir y a matar. Hasta en el año de 1961 vino por primera vez un papa y abrió la Biblia, Juan Pablo XXIII, y agarró la Biblia y empezó a leer y ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y entonces en 1961 hizo el segundo concilio Vaticano, y estableció ex cátedra y mandó a quitar las imágenes. ¿Ustedes sabían eso? Es un decreto romano que quiten las imágenes y los ídolos de las iglesias católicas. Y vaya y quítaselas para que vea cómo lo linchan. Vaya y tóqueselas. Y también es un decreto romano que ya no hay confesión papal, que usted no tiene que confesarse con un papa.
Es un decreto romano. Y mire, y vayan a ver si lo hacen. Es increíble. Es increíble. Y es un decreto romano y no lo hacen. El hombre busca seguir su tradición, y por seguir su tradición invalida la palabra de Dios. Invalida. Gracias a Dios que ya hay cientos de hermanos católicos que están abriendo sus Biblias y leyendo la palabra, y están abriéndose sus ojos y están empezando a caminar en el único camino que nos lleva al Padre, que es Jesucristo. Hermanos, les recuerdo que esta iglesia no es una iglesia evangélica. Nuestra iglesia no es una iglesia católica. Nosotros no pertenecemos a ninguna religión, credo, denominación. Nosotros somos una iglesia cristiana, así lo dice el título del libro. Iglesia cristiana. Solamente nos basamos en lo que dice la palabra de Dios, nada más. Nada más. No me llamen evangélico, no me llamen católico, no me llamen protestante. Pueden llamarme pandereta porque me encanta la pandereta. Eso sí. Pero no me pongan título, yo soy cristiano. Sigo a Cristo, nada más. Sigo a Cristo. Cristo es el único camino, la verdad. Y vemos que no, las personas no conocen a Dios. No conocen a Dios. Y cuando Pablo se acercó a Grecia, a la cuna innata del intelecto humano, se acercó a Grecia y que encontró un montón de ídolos, un montón de templos, de santuarios, de idolatría, de dioses. Y vamos a Hechos, vamos un momento a Hechos. Hechos 17, 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois, ¿qué dice ahí? Muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Qué es un cristiano? Un cristiano es un portavoz, es un testigo, es una persona que va y busca abrirle los ojos a los demás para que conozcan al Dios verdadero. Un cristiano es una persona que da testimonio de Jesucristo. ¿Qué es un testigo? Una persona que testifica sobre algo que vio, escuchó o vivió. Eso es un testigo. Y nosotros somos testigos. Nosotros estamos llamados, y nuestra misión es abrirle los ojos a las personas y decirles: vengan y conozcan la verdad. Somos la sal de la tierra. ¿Para qué se usa la sal? Cuando tú agarras un bistec, agarras una carne, tienes que adobarla en sal, porque si la guardas así, se te pudre. La sal es un antioxidante. Este mundo está oxidándose y nosotros somos la sal. Tenemos que preservar, tenemos que cuidar, tenemos que mantener este planeta. Pero ¿qué pasa si la sal pierde su sabor? Dice la palabra: será ya hollada y echada afuera. Y nosotros somos de esos testigos, esa sal llamada. Nuestra misión es decirle a las personas: vengan, conozcan de Cristo. Dése cuenta que usted está en pecado, arrepiéntase de ese pecado y venga a Cristo Jesús. Venga a la vida eterna. Venga y conozca que puede llenar su corazón. Pero conozca, acérquese. Porque Dios demanda que nosotros seamos adoradores en espíritu y en verdad. Si no lo haces, le hablo a los hermanos en Cristo, a todos los que somos cristianos. Si no lo haces, eres como una lámpara que se pone debajo de la mesa, que no alumbra a nadie y no sirve de nada. No sirve de nada. La lámpara debe ser puesta sobre la mesa para que alumbre a todos. Y como les decía ayer, ¿verdad? Comentaba después de que Carlitos compartió la prédica, que precisamente nos hablaba de eso. ¿Por qué tiene que ser puesto encima de la mesa? Para que alumbre la oscuridad. Porque las personas que están en la oscuridad no pueden ver. Porque en las tinieblas no pueden ver. Y la luz es puesta para que vean. ¿Eres lámpara? ¿Eres luz? ¿O andas pegando con las paredes también? Porque no ves nada.
El cristianismo, por último, hermanos, les digo, para esto termino, el cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación dinámica, viva y real con Jesús. Eso es el cristianismo, es una relación. Un cristiano es una persona que nació de nuevo, que recibió el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me enseña, me revela la palabra, me enseña todas las cosas, me guía, porque Él dijo, Jesús dijo, les enviaré otro, el Espíritu Consolador, y Él dará testimonio de mí. Y Él viene y nos convierte y nos transforma y nos levanta. Pero el cristiano es una persona que tiene una relación con Jesús, no una persona que asiste a un lugar, que carga un manto de religión, que cumple ciertos ritos y vive como le da la gana. Un cristiano es el que tiene una relación con Jesucristo.